Muy buenas a todos, tenemos el día de hoy la siguiente clase virtual del área de comunicación referente al curso de literatura. Ya hemos tenido una clase virtual introductoria donde hemos definido qué es la literatura. Es un arte, es una técnica, es una belleza. Ahora nos toca hablar sobre los géneros literarios y el lenguaje literario. Entonces, sin más preámbulos, dentro clase. Para hablar del lenguaje literario es porque existen más lenguajes. El lenguaje cotidiano, científico y literario. Un ejemplo muy claro, si yo quiero hablar del clima, el cotidiano va a decir, pues el clima, la mañana está fea, no ha salido el sol. Científico va a decir, se presentan precipitaciones en la parte noroeste del valle, fuertes lluvias torrenciales, ¿no? Más específico, más científico, precipitaciones, ¿no? Lluvias torrenciales en el valle. El lenguaje literario va a decir, el cielo está triste, las nubes van a llorar. Nubes que lloran, cielo triste, ahí está el lenguaje literario. Características de este lenguaje literario se van a encontrar dentro de un texto literario. Para que un texto sea literario hay criterios que son los siguientes. Número 1, que sea trascendental para un pueblo. La agrupación de libros de la literatura peruana, por ejemplo Ollantay, ¿no? Los comentarios de la Regla de los Incas, son importantes para un pueblo, abarcan la literatura peruana. O por ejemplo el Cantar del Mío Cid, la Celestina, son importantes para la literatura española, ¿no? ¿Y por qué no? Son importantes para la humanidad. El escritor deja algo de sí para la humanidad. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy próximo a publicar mi poemario Para cantar en silencio. Dejo algo de mí, dejo mi esencia en un libro plasmado para la humanidad, dentro del lenguaje y texto literario. Otra característica, otro criterio, ¿correcto?, que presenta un lenguaje literario connotativo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene miles, muchas interpretaciones. Podemos decir que es un lenguaje figurado, un lenguaje que busca el fin estético de transmitir belleza, ¿no? Otra característica puede ser, presenta una riqueza gramatical. Y la última, que es perdurable en el tiempo. Un libro quechua como Ollantay ha sido traducida, ha sido adaptada y es parte de la sociedad, es parte del alma de un pueblo. Eso es lo que es un texto literario, que puede perdurar en el tiempo, ¿no? Que tiene un lenguaje bello, un lenguaje metafórico, donde nos hace imaginar estos hechos en toda su expresión de la palabra. Tenemos ahí una comparativa entre un texto literario y no literario en un cuadro que está a continuación. En el cuadro habla sobre el vaso. Nos dice el vaso en un texto literario de Gonzalo Rosé. Dice, roto ha de estar, supongo, el vaso cojo de mi antigua casa. ¿Cómo ha podido contener el sol o el agua toda que bebía en mi infancia? Un poema que habla sobre el vaso, cómo lo recuerda con cariño, con añoranza, esta remembranza. Y el texto no literario va a decir lo siguiente, ¿no? Supongo que ha de estar roto el vaso rajado que utilicé en mi antigua casa. Es curioso imaginar cómo ese pequeño recipiente pudo haber contenido todo el agua que bebía cuando era niño. Pues más frío, más seco, el otro más dulce, ¿no? Con más cariño. He ahí la diferencia. Hay también partes que son diferencias, que son, por ejemplo, uno es el lenguaje culto, otro es el lenguaje coloquial, común y sencillo, otro emplea el idioma con un fin estético de transmitir belleza. En cambio, el otro, que es el no literario, va a utilizar un lenguaje práctico utilitario, ¿no? El otro sugiere una experiencia, sugiere un recuerdo, una emoción. El otro sugiere algo más práctico, algo de forma más clara y precisa, ¿no? Directa. Otro es que uno saca recursos del idioma, saca figuras literarias, como por ejemplo la metáfora, las comparaciones. El otro únicamente se presenta en un orden
regular, un nombre lógico dentro de una vida cotidiana. Finalmente, el texto literario habla y se caracteriza por ser variable y subjetivo, ¿no? Se presta a interpretaciones personales. Y el otro, pues va a ser un lenguaje, una característica más directa, más precisa y rigurosa, ¿no? Ahí está el esquema, bien claro las diferencias de ambas. Dicho esto, vamos a pasar a los géneros literarios. Entonces, los géneros literarios son agrupaciones o conjuntos de obras literarias que están compuestas, que están estructuradas o clasificadas mediante su forma, su contenido y su estructura. Estas tres van a decidir a qué parte, a qué género van a ir, ¿no? Son diferentes en su contenido, forma y estructura. El gran pensador Aristóteles, ¿no? El gran filósofo griego, el gran pensador robusto de la Grecia antigua, que lo vamos a ver en desarrollo personal, cuando llevemos cursos de filosofía, temas filosóficos, Aristóteles lo divide en tres grandes géneros, que son el lírico, el épico narrativo, que lo vamos a separar, épico por un lado, narrativo por el otro, y el género dramático. Vamos a empezar por el género lírico. El género lírico es el género de la poesía, del mundo interior del autor, de las emociones, de los sentimientos. Está escrita en verso, aunque también hay prosa poética, ¿no? Es el género del amor, de la poesía, y por qué no también del desamor. Las especies de género lírico son las églogas, odas y elegías. Grandes obras del género lírico, por ejemplo, son los poemas de César Vallejo, los libros de Neruda, los libros poéticos de la literatura francesa, ¿no? Tenemos a Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, tenemos, por ejemplo, a los españoles, Bécquer, Garcilaso de la Vega. Entonces, todos ellos abarcan el género lírico. Tenemos el género épico narrativo. Pero vamos a hablar primero del género épico, que es aquel género de las grandes hazañas de los héroes, la presencia de dioses, de semidioses, hechos ficticios y legendarios de algo glorioso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en sus especies están las epopeyas y los cantares de gesta. Estos libros se dan, por ejemplo, en la Odisea, la Ilíada de Homero, ¿no? La Eneida de Virgilio, la Divina Comedia de Dante Alighieri o el Cantar del Mio Cid, que es una de las primeras obras de la literatura española, ¿no? Todas estas hazañas gloriosas, hechos heroicos, es el género épico, ¿no? Arde Troya, por ejemplo, esta famosa película, este famoso hecho de Aquiles, género épico. Tenemos, por ejemplo, el género narrativo. Narrativo son aquellos donde nos cuenta una historia, hay una trama, hay una historia, mediante personajes, ¿no? Mediante acciones que pueden ser contadas por un narrador en primera o en tercera persona, mayormente, ¿no? Hay unos hechos que se dan mediante una estructura de la historia, de la narración, en inicio, nudo y desenlace, ¿no? Las especies de la narración es el cuento y la novela. Grandes obras narrativas, por ejemplo, está El Quijote de la Mancha de Cervantes, ¿correcto? El Libro de Arena de Jorge Luis Borges, o El Gato Negro, o las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Finalmente, el género dramático es el género que está hecho para ser representada en público. Es aquel género del teatro, ¿no? Donde hay escenas, donde hay actos, ¿no? Las especies, pues, son tragedia, comedia y el drama, ¿no? Grandes obras hechas para ser dadas al público mediante un personaje, mediante un guión teatral, es, por ejemplo, las obras de Shakespeare, Hamlet o Romeo y Julieta, ¿no? Entonces, vemos claramente la intención de comunicar una representación para el público. Hemos llegado pues a la parte final de la clase, hemos explicado el lenguaje literario,
hemos dado el texto literario y hemos explicado los géneros literarios. Va a quedar como actividad que por cada género investigar qué nos dicen las especies que he mencionado. Entonces, por ejemplo, en el género dramático, ¿qué es la tragedia? ¿Qué es la comedia? ¿Qué es el drama? ¿No? En el género narrativo, diferencias entre cuento y novela. ¿No? En el género épico, las diferencias pues, entre un cantar de gesta y una epopeya. Y en el lírico, las diferencias entre la elegía, la oda y la égloga. Entonces, la actividad, hacer un resumen del video, correcto, ilustrar algunas obras por cada género, una obra por género, ilustrar y ver qué nos dicen las especies de cada género. ¿Correcto? Esto de acá lo van a tener que copiar en su cuaderno la actividad y también enviarla al correo electrónico que aparece a continuación, con la ficha indicada. Nos vemos en la siguiente clase virtual. Chao, chao.